Y el último tema que hemos visto hasta ahorita es la hidrodinámica. Y dice que calcular el gasto del agua por una tubería al circular 2 metros cuadrados, 2 metros cúbicos, perdón, en un cuarto de minuto. Bueno, para calcular el gasto vamos a utilizar la fórmula que es volumen entre tiempo. Y tenemos que poner primero los datos que nos proporciona calcular el gasto. El gasto se representa con la letra G y no la conocemos. Y le vamos a representar, le vamos a poner un incógnita, un paréntesis. Bueno, al circular 2 metros cúbicos. Cuando nos dicen cúbico, cuando se refiere a cúbico, nos dan la expresión cúbico, es un volumen, porque el volumen está dado en cúbicos. Porque para sacar el volumen se tiene que multiplicar los tres lados, que es base, altura y largo. Y entonces aquí nos lo dice que es 2 metros cúbicos. Y nos dice el tiempo. El tiempo para calcularlo nos lo piden segundos. Y aquí nos está dando un cuarto de minuto. Y bueno, por lógica el minuto tiene 60 segundos. Entonces nos pide un cuarto. Entonces lo dividimos entre 4 porque solamente nos está pidiendo un cuarto. Y que serían 15 segundos. Lo único que tenemos que hacer aquí es sustituir. Y sería gasto es igual a volumen, que es 2 metros cúbicos entre 15 segundos. Gasto es igual a 2 entre 15 es igual a 0.13. Y como son unidades diferentes, pasan a formar una. Y que serían metros cúbicos por segundo. Bueno, y el segundo problema que nos dicen es que también calculemos el gasto de una tubería de diámetro de igual a 5.8 centímetros, cuando la magnitud de la velocidad del líquido es de 4 metros por segundo. Bueno, aquí utilizaremos la fórmula de gasto es igual a volumen por área. Existen dos fórmulas para calcular el gasto. En el problema anterior utilizamos esta fórmula y en este problema vamos a utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque aquí nos proporcionaban estos dos datos y por eso utilizamos esta. Y aquí no nos proporcionan, aquí no nos proporcionan los mismos datos que aquí. Bueno, entonces utilizaremos esta fórmula. Y por demás tenemos que poner los datos, que en este caso dice que tiene un diámetro, su diámetro, bueno, primero nos dice que calculemos el gasto, lo primero que vamos a poner con una incógnita, que pasa por una tubería de diámetro. El diámetro nos dice que es de 5.08 centímetros, pero recordemos que no nos lo pueden dar en centímetros, sino siempre nos tienen que dar, porque la unidad que nos piden estos problemas o la unidad base en el sistema que utilizamos o que se utiliza en la física es el sistema internacional, y en el sistema internacional se manejan la unidad de medida que es el metro, y entonces lo vamos a dividir entre 100 porque es la equivalencia de un centímetro a metro, que en este caso sería 5.08 entre 100 y nos daría que es igual a diámetro es igual a 0.0508 metros. Bueno, y después el otro dato que nos proporciona es que es a una velocidad. ¿Y cuánto dice que la velocidad nos dice que es de 4 metros por segundo? Bueno, la fórmula que utilizaremos es esta, que nos dice que es gasto es igual a velocidad por área. Pero aquí no nos lo dan la área, solamente nos dan el diámetro. Entonces vamos a utilizar también esta fórmula. Recordemos que para calcular el área es pi entre 4 por el diámetro al cuadrado. Entonces primero tenemos que calcular esto para que nos dé el área y ya después multiplicarla por la velocidad. Entonces hacemos área es igual, el pi lo vamos a tomar que como 3.1416, y luego entre 4 y lo vamos a por el diámetro al cuadrado, que en este caso el diámetro que nos proporcionan es 0.0
508 metros al cuadrado. Al hacer esta operación obtenemos que el resultado es de 0.02 metros cuadrados. Porque se elevó el diámetro al cuadrado y por eso nos da metros cuadrados. Bueno, ya tenemos el área. Bueno, pero la fórmula nos dice que es gasto igual a velocidad. La velocidad es igual a 4 metros por segundo. Digo, entre metro, es 4 metros sobre segundo. Por el área, que el área ya lo calculamos y que es de 0.002 metros cuadrados. Entonces con la calculadora lo hacemos y nos dará la cantidad, que es 4 por 0.002 es igual a 8 por 10 a la menos 3. ¿Y qué unidad vamos a utilizar? ¿Qué unidad? O sea, aquí tenemos metros por metros cuadrados por segundos. Entonces aquí, como es una multiplicación y que pasa en una multiplicación, los exponentes se suman. Si es metro, aquí no tiene ningún índice, ¿verdad? Pero sabemos que es 1. Entonces 1 más 2 sería 3 metros cúbicos. Y el S, pues no, al no tener nada, pasa como solo. Entonces nos quedaría 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Bueno, y el último problema de este tema de la hidrodinámica, ese es el último problema que vamos a ver, y dice lo siguiente: pero una tubería de 3.81 centímetros de diámetro circula agua a una magnitud de velocidad de 3 metros por segundo. En una parte de la tubería hay un estrechamiento y el diámetro es de 2.54. ¿Qué magnitud de velocidad llevará el agua en este punto? Bueno, tenemos que primero poner los datos que nos da el problema. Y dice que por una tubería de 3.81 centímetros de diámetro circula agua en una... Primero tenemos que poner, ese es el diámetro. Le vamos a poner diámetro 1 porque abajo también nos da otro diámetro. El primer diámetro nos dice que es de 3.81 centímetros. Pero recordemos que no la podemos dar en centímetros, lo tenemos que dar a metros. Entonces hacemos la conversión: 3.81 entre 100 y nos daría que es igual a 0.0381 metros. Después nos dice que a una velocidad, como hay dos velocidades, la vamos a llamar primero a la velocidad que nos den, velocidad 1, que es de 3 metros por segundo. Y después nos dice que el segundo diámetro es de 2.54 centímetros. Pero no la podemos dar nosotros en centímetros, la tenemos que dar a metros. Y le dividimos 2.54 entre 100 y nos da 0.0254 metros. Bueno, y ahora nos piden qué magnitud de velocidad llevará el agua en este punto. La velocidad 2 no sabemos y le vamos a poner un paréntesis. Para esta fórmula vamos a utilizar esta, que dice que área 1 es por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Bueno, entonces vamos a utilizar esta fórmula. Esta es la fórmula original, pero de esta fórmula nada más nosotros queremos la velocidad 2. Entonces lo vamos a despejar. Para despejar, aquí ya ponemos otra vez la fórmula, y como queremos la 2, ¿y qué le estorba la 2? ¿O qué le estorba a la velocidad 2? Le está estorbando el área 2. Entonces, para que se elimine, tenemos que pasarlo con la operación inversa. Está arriba, entonces el área 2, tiene que haber otro área 2 para que se elimine. Pero como esta la pasamos aquí, esa también tiene que pasar acá. Entonces nos quedaría velocidad 2 es igual a área 1 por velocidad 1 entre área 2. Esta es la fórmula
que utilizaremos. Ok, entonces será lo único. Pero como no nos dan el área, solamente nos dan el diámetro. Y acordémonos que para calcular el área tenemos que utilizar esta fórmula. Área es igual a pi entre 4 por el diámetro al cuadrado. Y bueno, aquí lo vamos a sustituir de una vez. Que dice velocidad 2 es igual al área 1. Y para calcular el área 1 vamos a poner esto. Por la velocidad 1. Y nos dice que el área 2. El área 2 que en este caso es este. Que en este caso es esto, también lo volvemos a poner. Como tanto arriba y como abajo está en la misma operación, se eliminan. Y entonces solamente nos quedaría lo siguiente, que es diámetro 1 al cuadrado por velocidad 1 entre diámetro 2 al cuadrado. Entonces esta sería la fórmula que quedaría. Bueno, entonces para calcular la velocidad 2 nada más vamos a sustituir, dice diámetro 1, que en este caso es de 3. Perdón, eso es en centímetros, pero como la fórmula nos lo pide que lo pongamos en metros, que aquí está, que ya la sacamos, que es de 0.0381 metros al cuadrado por la velocidad 1, que es de 3 metros sobre segundo, entre el diámetro 2, que es 0.0254 metros al cuadrado. Hacemos la calculadora con la operación y nos da un total de 6.74. ¿Y qué unidad tendremos? Si aquí son metros cuadrados, se eliminan. Entonces tendremos metros sobre segundo. Y bien, con esto terminamos todos los problemas que hemos visto hasta el segundo parcial.